ahora todo el mundo se tira la pelota y a nadie se le ocurrió esta ley y este reglamento. Bueno, lo que pasa es que estamos en un año preelectoral, ¿no? Entonces, esas cosas suelen suceder, porque cuando se aprobó la ley, nadie dijo nada, es más, salieron a resaltar las bondades de la ley. Y sin embargo, ahora cuando la gente se ha dado cuenta de los alcances de esta ley y del reglamento, que lo que hace es simplemente complementar la ley, entonces este tipo de reacciones diciendo yo no fui. Pero lo cierto es que efectivamente eso fue aprobado en su momento en el Congreso y por las bancadas que tú mencionas, ¿no? De acuerdo. Entonces, estas propuestas que después se convirtieron en ley, que son las más cuestionadas por la población, de no permitir los retiros, de hacer aportar a los independientes, de obligar a las aportaciones a partir de los 18 años, ¿eso se tuvo que hacer por ley? Efectivamente hay varios cambios, ¿no? Una de las cosas que se promocionó en su momento fue pensión por consumo. Pero esa en realidad es una propuesta con otro nombre, que yo la propuse el año 2014, hace como 11 años. Se llamaba Pension Card. Y yo decía en su momento, y así presenté proyectos de ley, que para fomentar el ahorro previsional había que generar estímulos. Y uno de estos estímulos es que el 1% de las compras que tú realices puedan ir a una cuenta individual. Y eso puede ir capitalizándose. Exitosa. Y esa idea fue recogida, pero recortada absolutamente, porque se puso un tope de 400 soles al año. Entonces, con un tope de 400 soles al año por la retención o el uso del 1% del IGB en las compras que realizas, no significa absolutamente nada, pues. Entonces eso no va a ser ningún estímulo. Por otro lado, de hecho en la ley se aprobó de que aquellas personas que tienen ahora más de 40 años ya no podían hacer uso del retiro del 95.5% a la edad de jubilación. Pero eso lo dijo ya la ley, no es que lo está diciendo el reglamento ahora, no, lo dijo la ley que en su momento fue aprobada por el Congreso. A su juicio, ¿esta ley está coja, esta ley va a solucionar algo o no? Porque para el ciudadano común, para el ciudadano que no ve en realidad que se solucione nada con las AFP ni con la ONP, no ve beneficios a futuro, no le interesa un sistema previsional porque no está viendo que haya beneficio para los ancianos de hoy, de ahora. Sí, lo que pasa es que el sistema previsional peruano está basado en la planilla. Es decir, solo se van a beneficiar o se benefician los trabajadores que están en planilla, que ganan un sueldo de manera regular. Pero con un nivel de informalidad que tenemos que supere el 75%, ¿qué hacemos con ese 75% que no está en planilla? Que son comerciantes, agricultores, pequeños emprendedores, o independientes. Entonces, ellos no van a tener derecho a una pensión. Entonces, por eso, en esta oportunidad, lo que se ha hecho es echar mano de los independientes. Y decir, tú independiente ahora vas a aportar el 2%, para comenzar, más adelante el 5% de cada recibo que emitas. Entonces, ya los independientes pagan el 8%, o se les descuenta el 8% por impuesto a la renta. Con un 5% más va a ser el 13%. Entonces, en realidad, por eso es la indignación de los independientes de que se les vaya a, digamos, a restar sus ingresos. Entonces, yo creo que la reforma es muy, muy limitada porque sigue viendo un pequeño universo o parte del universo que solamente son los trabajadores dependientes que están en planilla o en el mejor de los casos trabajadores formales que son independientes. Pero el grueso de la gente no va a tener nunca derecho a una pensión. Entonces, por eso es que se necesitaba hacer una reforma pensionaria pensando en el universo en su integridad, y eso no se ha dado, lamentablemente. ¿Qué es lo que se podría hacer teniendo tantos y tantos informales? ¿Qué se puede hacer? Porque no podemos actuar
como otros países que tienen en planilla, que son absolutamente formales los trabajadores? Claro, el gran problema para nuestro país es que si diseñamos un sistema previsional, un sistema de pensiones, tendría que ser para todos los peruanos, independientemente de las características de su régimen laboral o su actividad laboral. Y esto pasa porque si reconocemos que el 75% de la población es informal, en el sentido de que no está en planilla, no está en ninguna planilla, entonces no se la va a descontar de su sueldo. Entonces, bajo esa base hay que pensar en otro modelo, en un modelo diferente, que sea inclusivo. Por eso yo venía planteándose ya más de 10 años este modelo que yo le denominé Pension Card. Es decir, cada persona, incluso desde que nace, puedes tener adscrito, digamos, a tu número de DNI, un mecanismo a través del cual un porcentaje, el 1% del IGB, tú puedas ir poniéndolo a tu cuenta de ahorro previsional. Y eso se ha recogido, pero eso yo lo puse ya hace más de 10 años, pero con un tope de 400 soles al año. Entonces eso es ridículo, eso no genera absolutamente ningún incentivo, eso no va a servir para nada. Si queremos revisar de verdad y el Estado quiere apostar por un sistema previsional realmente inclusivo, tendría que ajustarse esos parámetros y esos topes. Eso para comenzar. Pero además hay otra cosa que se ha ido discutiendo a nivel internacional, que es el aporte al nacido. ¿Por qué? Mira, ¿cuánto se gasta el Estado en este momento en pensión 65 y en otro tipo de programas sociales que la gente llega a la edad de jubilación y no tiene jubilación? Entonces tienes que subsidiarla, tienes que darle algo, y lo estamos pagando todos los peruanos. En vez de pagarlo ya cuando está con 65, 70 años, cuando está incapacitado para el trabajo, qué sé yo, ¿por qué no se hace un aporte inicial al nacer? Que puede ser 100 soles o 200 soles, que para el Estado no le significa nada. Pero ese aporte inicial, capitalizado en 60 años, le va a generar una rentabilidad sumamente importante. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay que generar mecanismos de incentivo para fomentar cultura de ahorro previsional. No se está haciendo eso y por el contrario se entra a la mala a decir ahora te descuento a ti, te descuento a ti. Y a los independientes, que hasta ahora no estaban afectos a eso, ya se les pretende afectar con 5% del aporte. Por eso es, digamos, la reacción. Yo creo que... Pero están retrocediendo, como usted sabe, ahora por el año electoral. Una última pregunta, por favor. ¿Qué le parece a usted este tema del octavo retiro de las AFP? Que hay muchísima gente que está tocando esa plata porque no cree en las AFP, ¿no? Y además porque tenemos un... trabajos informales, muchísima gente que no le alcanza para la canasta mínima familiar, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Qué le parece este octavo retiro? Lo que pasa es que ya lo hemos desnaturalizado tanto el sistema pensionario, que estos retiros, porque comenzamos con el 95.5, que lo aprobamos, digamos, cuando yo era parlamentario, yo propuse ese 95.5, pero a la edad de jubilación. Es decir, cuando tú has acumulado ya el monto que hayas acumulado, y en ese momento tú puedes decidir dónde vas a administrar y cómo vas a administrar ese fondo. Pero ya con la pandemia comenzó a autorizarse retiros, por un tema de emergencia, obviamente, la gente necesitaba, no tenía trabajo, qué sé yo, pero ya nos hemos ido acostumbrando a un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo retiro. Entonces la gente se está quedando sin sus fondos de pensiones. Entonces, claro, es difícil para la gente tomar la decisión si espero para mañana una pensión incierta, ridícula, o mejor me lo das ahora, ¿no? Esa es la consecuencia de todo este desorden que se ha generado en los últimos años y la falta de credibilidad en las AFPs. Eso, la falta de credibilidad, lo que no se ha movido nuestra economía rápidamente y que la gente necesita, porque los peruanos se inventan los trabajos y algunas veces necesitan ese capital. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Jaime Delgado, especialista en protección al consumidor.